Dígale cuántos días me he estado aquí, lo que me han hecho. Yo quisiera enseñarle el recto como lo tengo. A lo de facilidad. Se mencionó a Jorge Vargas, quien en aquel momento se desempeñaba como comandante de la Dirección de Seguridad Pública. Hoy vamos a destapar una historia que huele a venganza, celos y tragedia. Se dice que Jorge Vargas pudo haber tenido algo que ver en la misteriosa muerte de El Pirulí, así como lo oyes. Así que ponte cómodo, que esto apenas comienza. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos apoyas un montón y así no te pierdes ninguno de nuestros chismes sabrosos que vienen sin filtro y sin censura. Ahora sí, vámonos directo a lo que nos truje, chencha. Resulta que Jorge Vargas y Víctor Iturbe, mejor conocido como El Pirulí, arrancaron sus carreras más o menos al mismo tiempo. Pero cuidado, porque entre ellos no corría ni tantita buena vibra. Según quienes los conocieron, El Pirulí tenía fama de ser bien bocón y de andar presumiendo a lo grande. Eso, al parecer, le caía en la punta a Jorge Vargas, quien por ese entonces no pasaba por su mejor momento laboral. Mientras Jorge andaba medio apagado, su esposa, ni más ni menos que Lupita D'Alessio, era la que llevaba el pan a la mesa, trabajando día y noche en el pleno auge de su carrera. Y ahí estaba El Pirulí, fanfarroneando de que tenía un chorro de lana, que le pagaban de lujo y que se echaba partidas de póker sacando fajos de billetes como si fueran tamales. Eso, dicen, le calaba a Jorge, y feo. Pero el asunto no paró ahí. El Pirulí, en su faceta de Don Juan, también se jactaba de tener varios amores. Incluso llegó a decirle a sus cuates que andaba con Verónica Castro. Tan enamorado estaba, que hasta le dedicó una canción que fue todo un éxito y que llevaba su nombre, Verónica. Según se cuenta, Verónica Castro lo seguía a donde se presentara, como buena fan enamorada. Pero justo cuando todo parecía una simple guerra de egos y celos artísticos, vino la bomba. El Pirulí, ni corto ni perezoso, se le fue encima a Lupita D'Alessio, así como lo oyes. Le habría dicho que dejara a Jorge, que él la trataba mejor, que ella era quien mantenía la casa y que con él estaría mejor. Esa imprudencia, claro, no cayó nada bien. Jorge Vargas, al enterarse, explotó. Una cosa era no tragarse al tipo, y otra muy distinta que se metiera con su esposa. A pesar de todo, Lupita nunca le dio entrada, pero el daño ya estaba hecho. Lo que vino después, según algunos rumores y publicaciones de la época, fue una venganza sin medida ni clemencia, y ahí es donde se empieza a atar la historia con la trágica muerte de El Pirulí. Dicen que todo comenzó con un piropo subido de tono. El Pirulí, como de costumbre, no medía lo que decía, y según cuentan, en una ocasión se le pasó de vivo con Lupita D'Alessio. Aunque en ese momento no pasó a más, agárrense, porque poco tiempo después, Lupita sí terminó dejando a Jorge Vargas, pero no por El Pirulí. No, señores. Lo dejó por nada más y nada menos que Jorge Reynoso, futbolista estrella del Club América en ese entonces. Ahí fue cuando Lupita le dijo a Jorge Vargas, ahí te ves, y se fue, dejándolo con todo y los chamacos. Al parecer, la fama de Lupita comenzaba a despegar con fuerza, y eso no le cayó nada bien a Jorge. Dicen que él, en un arranque de celos, le dio a escoger, o tu carrera, o tu familia. ¿Y qué eligió Lupita? Su carrera. Se fue tras su sueño, aunque eso significara dejar al marido y a los hijos. El golpe para Jorge no fue solo sentimental, sino también profesional. Mientras Lupita brillaba en los escenarios, acababa de ganar la OTI con Como tú en el 78, él apenas si conseguía papeles pequeños gracias a su tío, Ernesto Alonso. Su carrera estaba en picada, y su ánimo también. Pero eso no fue lo peor. El Pirulí no perdonaba, y tampoco callaba. En su show se burlaba descaradamente de Jorge Vargas. Todos sabían que El Pirulí era de lengua filosa, y que no se andaba con medias tintas. Tenía experiencia como payaso antes de ser cantante, así que traía escuela en eso de hacer reír, aunque muchas veces se pasaba de la raya. Y en una de esas presentaciones, según los chismosos de confianza, se aventó una joyita, dijo que Lupita había dejado a Jorge porque él no la complacía, sí, justo en lo que estás pensando. Un golpe directo al ego de cualquier hombre. El rumor no tardó en llegarle a Jorge Vargas. Cuando se enteró, se puso como fiera. Anduvo buscándolo por todos lados para enfrentarlo y cantarle las 40. Pero El Pirulí ya había salido de gira al norte del país, y Jorge se quedó con el coraje atravesado, sin poder soltarle ni un me las vas a pagar. Pasó el tiempo y el escándalo pareció apagarse. Pero el 28 de noviembre de 1987, México entero se estremeció. Ese día ocurrió lo que muchos consideran el primer crimen ligado al mundo del espectáculo y al crimen organizado.
¿La víctima? Víctor Iturbe, el Pirulí. Fue asesinado a balazos en su propia casa, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Una ráfaga de entre 3 y 5 disparos acabó con su vida. Pero ahí no termina la historia. Para colmo, el primero en llegar a la escena del crimen fue nada más y nada menos que Jorge Vargas, quien para entonces trabajaba como comandante en la Dirección de Seguridad Pública del Estado de México. Obviamente, las sospechas no se hicieron esperar. Los medios lo señalaron como posible autor intelectual y hasta material del asesinato. Aunque Jorge siempre lo negó hasta el día de su muerte, el rumor ya estaba sembrado. 9 años después de aquel escándalo con Lupita, la gente no olvidaba. Decían que la envidia lo había consumido, que le dolía ver al Pirulí en la cima del éxito, mientras él apenas si conseguía chambitas. Y aunque nunca se comprobó nada, ya sabes cómo es el mundo del espectáculo, cuando el río suena, es porque trae chisme. El Pirulí no era precisamente un hombre discreto. Siempre impecable, con sus cadenas de oro, anillos con diamantes y el porte de alguien que se sentía intocable. Tan llamativo era, que el propio Raúl Velasco le soltó una advertencia en tono de broma pero con verdad de fondo: oye, Víctor, con esas cadenotas que cargas, un día te van a arrancar la cabeza. Y no era exageración. El Pirulí se paseaba con lujos que dejaban a cualquiera con el ojo cuadrado, joyas, casas, carros de lujo y un estilo de vida que gritaba billete por todos lados. No perdía la oportunidad para presumir su fortuna. Y eso, por supuesto, le picaba a más de uno, especialmente a quienes, como Jorge Vargas, ya estaban lejos de los reflectores. Hasta Carlos Cuevas contó en una entrevista que una vez Marco Antonio Muñiz le dijo: Carlos, no dejes los boleros, porque el que se hizo millonario con eso fue el Pirulí. Y tenía razón. Víctor Iturbe era un rey del bolero, y un millonario hecho y derecho. Pero tanta abundancia comenzó a levantar cejas. Porque la gente empezó a preguntarse, ¿y de dónde salía tanto dinero? Las presentaciones y discos no justificaban semejante derroche. Algunos decían que el dinero venía de negocios turbios, que el Pirulí tenía conexiones pesadas, y que su fortuna no era tan limpia como él decía. Para que te des una idea, tenía su propio globo aerostático. Sí, como lo oyes. Una vez incluso voló con Enrique Guzmán, pero ese viaje terminó en tragedia. Sufrieron un accidente y el mejor amigo del Pirulí murió. Desde entonces, juró no volver a subirse a un globo, pero su afición por volar no terminó ahí. También tenía una avioneta Cessna, de esas que en los 80 solo los verdaderamente ricos podían costear. Todo esto mientras el país vivía una de sus peores crisis económicas. Además, era fanático de los autos. Cambiaba de coche como de camisa. El tipo vivía como un rockstar, pero ese estilo de vida, tarde o temprano, iba a cobrar factura. Y así fue. Cuando lo asesinaron el 28 de noviembre de 1987, la noticia explotó por todos lados. Muerte instantánea. Dicen que la escena fue manipulada. La familia del Pirulí mandó a tirar un sillón donde, supuestamente, él estaba al momento del ataque. Con eso, se perdieron pruebas clave. Y ahí es cuando los rumores comenzaron a salirse de control. Algunos decían que la esposa del Pirulí estaba detrás de todo, que ella habría planeado el crimen y que Jorge Vargas fue su cómplice, motivado por viejos rencores. Porque, según dicen, Víctor no era precisamente fiel. Tenía fama de andar de flor en flor, engañando a su esposa con varias mujeres. Y ya sabes lo que dicen, tanto va el cántaro al agua. Se hablaba de celos, de traiciones y también de una deuda enorme de juego, que lo tenía hasta el cuello con gente pesada. Algunos aseguraban que lo mataron por no pagar. Lo único claro es que la escena quedó enturbiada. La familia vendió la casa de inmediato y desapareció del radar, lo que complicó todavía más la investigación. Y aunque Jorge Vargas nunca fue oficialmente acusado, la sombra de la sospecha nunca se le quitó de encima. Hasta el último día de su vida, juró que no tuvo nada que ver. Pero ya sabemos cómo es el espectáculo, la ley del rumor es más fuerte que la ley del hombre. Pero si creías que lo del Pirulí ya no podía ser más turbio, agárrate. Una de las versiones más escabrosas que circuló en aquel entonces decía que Víctor Iturbe estaba teniendo un romance con la esposa de un político muy poderoso de Matamoros. Y claro, cuando el marido se enteró, no se quedó de brazos cruzados. Según los rumores, mandó ejecutarlo. Así, sin más. Aunque con el paso del tiempo se soltaron muchas teorías, mucha gente empezó a creer que el verdadero autor intelectual del crimen fue ese político, aunque sin descartar otras posibles causas, como las deudas de juego o los negocios turbios que siempre rondaban el nombre del cantante. Porque sí,
La fortuna del Pirulí no cuadraba con la de un simple bolerista. Tenía casas, coches de lujo, joyas de escándalo, y aunque decía que ganaba bien en los centros nocturnos, había quienes aseguraban que ese dinero venía de otro lado. Y por si fuera poco, también se mencionó a otro personaje clave del espectáculo mexicano, Manuel el Loco Valdés. Sí, así como lo oyes. Cuentan que el loco estaba que echaba humo con el Pirulí, porque supuestamente le bajó a Verónica Castro. Y no solo fue un simple coqueteo. Verónica, en entrevistas, llegó a decir que el loco no la apoyó ni con el parto ni con los gastos del hospital cuando nació Cristian. Tuvo que vender su coche para cubrir los costos. ¿Y quién estuvo ahí para ayudarla? Víctor Iturbe. Le compró otro cochecito para que pudiera seguir trabajando en Televisa y hasta le echaba la mano con lo que podía. Dicen que incluso la apoyó cuando aún era estudiante universitaria y apenas daba sus primeros pasos como actriz. Tan enamorado estaba, que le escribió la canción Verónica y hasta le preguntó, ¿cómo quieres que le ponga a la canción, Verus? Y Verónica le contestó, no, ponle Verónica, como debe ser. Y así quedó grabada. Pero eso no fue todo. También le regaló cadenas de oro, brazaletes y 1000 detallitos, con los que Verónica quedó encantada. A tal punto que, después de eso, dejó de hablarle por completo a el Loco Valdés, quien, dicen, quedó ardido y dolido por haberla perdido gracias al Pirulí. Y para echarle más fuego al asunto, Lupita D'Alessio confirmó años más tarde que Verónica y el Pirulí sí tuvieron un noviazgo, aunque fue antes de que Verónica se hiciera superfamosa con Los ricos también lloran. En ese entonces, Verónica era madre soltera, batallaba con los gastos y todavía no tenía la estabilidad de una estrella internacional. Y ahí estuvo Víctor, ayudándola con todo lo que podía, desde pañales hasta la leche del bebé. Dicen que, aunque los años pasaron, Verónica nunca olvidó ese gesto. Y quienes vivieron esa época aseguran que el bolerista de corazón noble fue una pieza clave en los momentos más difíciles de su vida. Uno de los grandes cómplices musicales de Víctor Iturbe, el Pirulí, fue nada más y nada menos que Chamín Correa, el legendario requintista de oro. Más que un músico, Chamín fue un amigo fiel. En varias entrevistas aseguró que Víctor estaba perdidamente enamorado de Verónica Castro. Pero había un detalle incómodo: Víctor estaba casado con Irma, la madre de sus 2 hijos, y Verónica, según cuentan, nunca quiso casarse porque no creía en el matrimonio. Y ahí empezó el caos. Las infidelidades del Pirulí eran conocidas por todos. Irma estaba que echaba humo, porque no era una ni dos, era un desfile de mujeres. Víctor tenía fama de enamorarse fácil y de andar con quien le gustara. El día de la tragedia, la hija mayor de Víctor, Lucía, había salido al cine con su novio, pero olvidó llevarse las llaves. Mientras tanto, en la casa, Víctor estaba en la sala viendo la televisión, pues se había cancelado una presentación en Tijuana. Su hijo, Víctor Manuel, estaba en su cuarto haciendo la tarea, e Irma, su esposa, descansaba en la recámara. Y entonces, alguien llamó a la puerta. Víctor, creyendo que era su hija regresando del cine, se levantó tranquilo y fue a abrir, pero no era Lucía, era la muerte. Ahí mismo, en la entrada de su propia casa, acabaron con su vida. Un crimen brutal, un golpe certero. A más de 20 años, el caso sigue sin resolverse. Y lo más inquietante no fue solo el asesinato, fue el silencio que vino después. Como si alguien hubiera querido borrar su existencia, la música del Pirulí desapareció de la radio. Durante años, ni una sola canción sonaba en emisoras, ni en los programas de recuerdos, ni en especiales. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Pocas personas se atrevieron a hablar públicamente del tema. Muchos decían que había miedo. Otros, que alguien poderoso estaba detrás del silencio. Y lo cierto es que la leyenda del Pirulí quedó atrapada entre rumores, balas y un misterio sin resolver. Pero no siempre fue así. Antes de ser una figura del bolero, Víctor Iturbe fue payaso en un parque acuático en Acapulco. Tan flaquito era, que la gente lo empezó a llamar el Pirulí, como esos dulces alargados y duros que venden en las ferias. El apodo se le pegó, y se convirtió en su nombre artístico para siempre. En 1962, se casó con Irma, la mujer que conquistó a puro bolero. Pero sus suegros no lo querían, decían que era un soñador sin rumbo, sin oficio ni beneficio. Todo cambió después de un accidente. Durante un espectáculo, montado en esquís acuáticos y vestido de payaso, una lancha lo jalaba cuando salió volando por los aires y se lastimó la espalda. Terminó en el hospital por varios días. Y fue ahí donde Irma demostró de qué estaba hecha. No se despegó de él. Lo cuidó, lo acompañó,
y le demostró al mundo que lo amaba de verdad. Hoy, décadas después, la figura del Pirulí sigue envuelta en sombras. Fue un artista lleno de amor, excesos y contradicciones. Y aunque intentaron borrar su legado, su historia sigue cantándose entre susurros y boleros. Fue justo después del accidente cuando los papás de Irma, al ver el amor verdadero que su hija sentía por Víctor, cambiaron de opinión. Bueno, si ella lo quiere así, ¿quiénes somos nosotros para decir que no?, dijeron resignados. Y con eso, empezó una nueva etapa en la vida del hombre que tiempo después sería conocido como el Pirulí. Tras dejar atrás el show acuático y colgar el traje de payaso para siempre, Víctor e Irma se mudaron a Puerto Vallarta. En ese entonces, Vallarta era muy distinto a lo que es hoy, un rincón costero medio vacío, con apenas unos cuantos hoteles y pocos turistas. Ahí, Víctor consiguió trabajo como gerente del pequeño Hotel Posada Vallarta, pero su amor por la música no se fue. Así que se le ocurrió una idea sencilla pero poderosa, formar un pequeño grupo para tocar boleros en las noches del hotel. Lo que comenzó como un pasatiempo para ambientar las cenas, se convirtió en un fenómeno inesperado. La gente comenzó a llegar de otras ciudades solo para escucharlo cantar. Su voz hechizaba, su guitarra susurraba, y su nombre comenzaba a hacerse leyenda, tanto así que algunos huéspedes se hospedaban solo por el gusto de escucharlo en vivo. Un día, el dueño del hotel, conmovido por el talento de Víctor, le grabó un disco casero y empezó a venderlo entre los clientes. Unas cuantas copias sobraron, y por capricho del destino, una llegó a una estación de radio en Guadalajara. Y ahí empezó todo. Semanas después, Víctor tomó un taxi en Guadalajara. De pronto, escuchó su propia canción sonando en la radio del carro. No lo podía creer. ¿Quién canta eso?, preguntó, emocionado. Ah, es un tipo de Vallarta, respondió el taxista, sin sospechar nada. Víctor se echó a reír y dijo con orgullo, ese tipo, soy yo. Desde ese instante, su carrera despegó como un cohete. Lo empezaron a invitar a programas de televisión, firmó contratos discográficos y el bolero volvió a tener voz y nombre, el Pirulí. Pero como dicen, el destino es caprichoso, ni en sus mejores sueños se imaginó que llegaría tan alto, ni en sus peores pesadillas que caería de una forma tan oscura. Cuando se supo de su muerte, el velorio fue multitudinario. Raúl Velasco, Enrique Guzmán, José José, Guadalupe Pineda y otras grandes figuras asistieron. Pero lo que impactó a todos fue el silencio. Nadie quiso dar declaraciones. No hubo entrevistas, ni una palabra, como si todos supieran algo, pero nadie se atreviera a hablar. Las cenizas de Víctor fueron entregadas sin muchas explicaciones. Y así, la verdad se fue con él. Años más tarde, su música desapareció misteriosamente de la radio. Ni en programas de nostalgia, ni en recopilaciones. Nada. Como si alguien hubiera querido borrarlo de la memoria colectiva. Pero los que aman el bolero, los que conocen de historias con alma, nunca lo olvidaron. Víctor Iturbe, el Pirulí, fue mucho más que un cantante. Fue una historia de lucha, de amor, de traición y de un talento inmortal. Un hombre que comenzó como payaso en Acapulco y terminó siendo el bolerista que hizo suspirar a México entero. Y aunque su vida terminó en tragedia, su voz sigue viva en cada nota que nos eriza la piel. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras crónicas llenas de música, drama y puro chismerío sabroso.